Después de 44 años en el Valle de los Caídos, los restos de Franco ya están en el cementerio de Mingorrubio, El Pardo. Son las 9 de la noche, esto es El Telediario. Varios nietos y bisnietos han sacado el féretro de la basílica cubierto por el escudo de armas de la familia y por una corona de laurel con la bandera de España. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! Los restos del dictador se han introducido en un helicóptero del Ejército del Aire. Poco después de la 1:30 alzaba el vuelo. El primer nieto varón de Franco y la ministra de Justicia han viajado con el féretro. 15 minutos después la aeronave aterrizaba en Mingorrubio, donde comenzaba la última fase de la operación. El ataúd ha vuelto al interior del coche para recorrer los últimos metros. Y esta es la última imagen tomada por las cámaras de televisión española. El momento en el que el cortejo fúnebre se adentra en el cementerio de Mingorrubio para la ceremonia familiar. Franco ha sido enterrado en el panteón familiar junto a su esposa Carmen Polo. ¡Viva España! ¡Viva España! Fuera, unos 200 franquistas han querido despedir al dictador, han protestado contra la exhumación y contra el gobierno. Entre ellos estaba el golpista del 23F, Antonio Tejero. Ha habido momentos de tensión contra la prensa y al menos una agresión a una periodista. Yo creo que lo que buscan es que mi abuelo parezca que mi abuelo está solo. La familia Franco dice que seguirá luchando para que los restos del dictador sean llevados a la Catedral de la Almudena. Denuncian un atropello del gobierno y un circo mediático en torno al traslado. Uno de sus nietos, Francis Franco, ha llevado a la exhumación una bandera preconstitucional que le han retirado antes de entrar a la basílica. Los restos de Franco dejan el Valle, un lugar en el que se calcula que están enterradas unas 33.000 personas, cuyos restos fueron trasladados allí a partir de 1957. Desde la Asociación de la Memoria Histórica piden que sea el Estado y no los particulares el que haga cumplir la ley. Que sea el Estado el que atienda a las familias y el que se encargue de buscar a las personas desaparecidas, de identificarlas y de entregárselas identificadas a sus seres queridos. Para las víctimas del franquismo ha tenido hoy un recuerdo el presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha dicho que hoy España cumple consigo misma porque se pone fin a un agravio a la democracia. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Los partidos de la oposición acusan al gobierno de oportunismo por el momento elegido para la exhumación, cuando faltan poco más de 2 semanas para las elecciones. Dictator Francisco Franco. De Mingorrubio en El Pardo. Ha sido también una de las noticias del día para las televisiones y los medios internacionales. 58 periodistas de 17 países estaban acreditados para seguir en directo la exhumación de Franco. Franco para mí ahora ya es un pasado, ¿verdad? Pero lo que me hace miedo es aquellos que todavía levantan el brazo. Antonio Cascarosa tenía 12 años cuando su familia tuvo que huir a Francia, como cientos de familias republicanas. A los 93 años siente el día de hoy como un punto final. Enseguida les contamos su historia. Otra de las noticias destacadas del día de hoy es la encuesta de población activa. Baja el paro en 16.200 personas, pero a pesar del verano ha sido el peor tercer trimestre de los últimos 7 años. La cifra total de parados supera los 3.200.000. También se ha creado empleo. Hay 69.400 ocupados más, pero eso es 3 veces menos que en el mismo periodo del año pasado. So, thank you for that. Thank you very much and all the best to all of you. Así se despedía Mario Draghi tras su última reunión al frente del Banco Central Europeo. El banco mantiene los tipos de interés y alerta de que los datos económicos muestran un debilitamiento prolongado en la zona euro. El primer ministro británico propone adelantar las elecciones al próximo 12 de diciembre. Si el resto de partidos lo apoya, Johnson estaría dispuesto a dar más tiempo al Parlamento para debatir el acuerdo del Brexit, que está pendiente también de la prórroga de Bruselas.
El Salvamento Marítimo ha localizado esta tarde el cadáver de una persona en el puerto de Tarragona. Podría ser uno de los 5 desaparecidos por el temporal de los últimos días. Rosa Correa. Sí, así es. En torno a las 7 de la tarde, un barco de salvamento marítimo, mientras estaba haciendo labores de limpieza a pocos metros de aquí, en el puerto de Tarragona, ha encontrado el cadáver de un hombre. Lo ha encontrado en la desembocadura del río Francolí. Por eso creen que puede ser uno de los 5 desaparecidos en la riada. Hace apenas un par de minutos, se ha producido el levantamiento del cadáver. Todavía no está confirmado que sea uno de esos 5 desaparecidos, porque todavía tienen que proceder ahora, en las próximas horas, a la identificación. Y en Mallorca buscan a 2 personas que habrían caído al mar anoche en Santanyí. El aviso lo dio una mujer que vio cómo les arrastraba una ola cuando estaban en un mirador. No se conoce su identidad, pero la Guardia Civil cree que se trata de 2 turistas. Y en los deportes, Fernando Alonso ha confirmado su participación en el Dakar, Sergio. Sí, ya lo intuíamos después de lo que dijo el lunes en el telediario, pero este mediodía se ha confirmado oficialmente. Fernando Alonso, con Marc Coma de copiloto, disputará a partir del 5 de enero el Rally Dakar 2020. El destino ha querido que esta carrera, que veremos cada día en televisión española, tenga las grandes referencias del automovilismo español de todos los tiempos. Carlos Sainz, campeón del mundo de rallies, Alonso, campeón del mundo de Fórmula 1, y los ganadores del Dakar, Nani Roma y Marc Coma. Sergio Ramos también tendrá que pagar una multa a Hacienda. Ha llegado a un acuerdo con la agencia tributaria, 1 millón de euros para resolver su caso. Desvió parte de sus ingresos a una sociedad para pagar menos impuestos. Ramos ha abonado la cantidad, pero ha recurrido porque considera que no hizo nada ilegal y que solo ha habido un cambio de criterio de la agencia tributaria. Es jueves 24 de octubre. Comenzamos. Es una de las imágenes de este día histórico. Después de más de 2 horas de exhumación, poco antes de la 1 de la tarde, 8 familiares salían de la basílica portando el féretro, el mismo de hace 44 años, como ha decidido la familia a pesar del deterioro. Un féretro cubierto solo con el emblema de la familia Franco y una corona de laurel con los colores de la bandera. La ley de memoria histórica no permite los símbolos de exaltación de la dictadura. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! Aunque estos vivas han llamado la atención, podrían conllevar expedientes si las autoridades lo consideran. No hay precedente en la historia de que un gobierno haya prohibido la bandera nacional en un féretro. Esto es absolutamente vergonzoso. Por favor, bajen la bandera que la voy a llevar. Una bandera preconstitucional que el nieto de Franco ha llevado desde su vivienda hasta Cuelgamuros. Ahí la vemos en su mano a la entrada de la basílica, aunque según fuentes de Moncloa se le ha retirado dentro. Es la misma con la que Franco fue enterrado en 1975. Francis Franco, que anotaba cada detalle, junto al abogado de la familia, ha acompañado el féretro hasta el cementerio. 15 minutos de trayecto desde que lo veíamos despegar, con la cruz al fondo, hasta que ha aterrizado en Mingo Rubio. Era el plan A y el tiempo lo ha permitido. En el cementerio, los familiares sí podían colocar la bandera que quisieran en la reinhumación, celebrada en privado, aunque se han quejado del trato recibido. Nos han cerrado la puerta de la cripta para no poder salir porque decíamos que habíamos grabado lo que se había producido dentro de la cripta cuando nos habían dicho que era un tema absolutamente familiar. Han requisado móviles, no nos han tratado como nosotros pensamos que debíamos estar, que en un momento para nosotros muy doloroso y muy desagradable. La tarde ha finalizado con un oficio religioso a cargo del prior Santiago Cantera y del sacerdote Ramón Tejero, hijo del militar golpista del 23F. Los restos del dictador yacen ya junto a los de su mujer Carmen Polo en este 24 de octubre que ha quedado para la historia. Pues esa es la crónica de la intensa jornada que se ha vivido hoy, el día elegido para cumplir con el mandato de la Ley de Memoria Histórica. Esta será la primera noche en la que los restos de Franco descansarán en el cementerio de Mingo Rubio, en Madrid. Patricia Rodríguez.
Sí, primera noche Mingo Rubio con los restos de Franco inhumados en él, pero a estas horas los únicos vestigios de esta jornada histórica son flores y refuerzo policial a la entrada del cementerio, pero todavía se pueden escuchar y resuenan las loas al dictador que se han proferido durante todo el día, porque desde esta mañana se han concentrado aquí centenares de nostálgicos del franquismo y grupos de ultraderecha que han proferido insultos al gobierno, han rezado y han entonado el cara al sol. Desde luego el momento más tenso se ha producido con la llegada del exteniente coronel Antonio Tejero, que ha sido recibido con vítores, aquel que fue condenado por el intento del golpe de Estado del 23F. Y esta misma tónica se ha estado repitiendo hasta hace escasos minutos, porque a las 8:30 ha terminado una homilía en honor a Franco en una iglesia muy cercana aquí, en la que no han faltado ni soflamas ni banderas falangistas. Los nostálgicos del franquismo han logrado concentrarse en Mingo Rubio. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Para hoy el gobierno había prohibido las dos manifestaciones ultras convocadas en el cementerio. Por la mañana solo había policía, prensa y coronas de flores rojigualdas. Pero a medio kilómetro del perímetro de seguridad el ambiente era este. Estamos para rendir honores a Franco. ¿Por qué no sacan a Lenin? ¿Por qué no sacan a Mao Zedong? Lemas, banderas preconstitucionales y un goteo de concentrados que no ha superado el medio millar. Algunos han agredido a los periodistas que cubrían la cita. Sí, asquerosos. A mí no me enfoques. También ha habido vítores. Han sido al paso de la comitiva fúnebre, que no se ha detenido. El momento de mayor tensión, la llegada del golpista Antonio Tejero. Con 87 años ha acudido a rendir homenaje al dictador. A pocos metros, su hijo Ramón preparaba la misa que más tarde ha oficiado en la cripta. Finalizada la reinhumación, los Franco han abandonado el lugar, justo al mismo tiempo que varias decenas de manifestantes se han dirigido, ya sí, al cementerio, rezando. Franco ya no está en el Valle de los Caídos. El escenario puede cambiar su significado después de años de debate sobre el monumento. Un proceso que ha durado, como digo, varios años, ha sido largo. Guadalupe Mejías. Sí, han pasado 15 meses desde que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció que sacaría los restos del dictador de aquí del Valle de los Caídos. Comenzó entonces una larga batalla judicial, principalmente entre la familia del dictador y el Gobierno, que finalmente zanjó el Tribunal Supremo el pasado 24 de septiembre, permitiendo la exhumación de los restos. Comenzaron entonces los preparativos para realizar esa exhumación y los últimos 10 días el Valle ha permanecido cerrado para ultimar los detalles que han permitido que esta mañana se llevasen los restos de Francisco Franco, como venimos contando, al cementerio de Mingo Rubio. Pero todavía dentro de la Basílica quedan 2 jornadas de trabajo, porque los operarios, según establece el plan técnico que elaboró Patrimonio Nacional, tienen que colocar 6 baldosas de mármol negro similares a las que ya cubren el resto del altar mayor, que taparán el hueco dejado por la losa que cubría el féretro de Franco. Según las previsiones del Gobierno, el Valle de los Caídos volverá a abrir al público el próximo martes. Año 2011, la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos explica en un informe lo difícil de convertir este monumento en un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil, con Franco enterrado allí. Recomiendan su exhumación. Para ello, se modifica parte de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Llegados de toda España. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Septiembre de 2018, el Pleno del Congreso convalidaba el Real Decreto que ordenaba la exhumación de Franco. Comienza la batalla judicial. No tenemos ninguna duda de que la ley nos ampara. En contra de la exhumación está el prior de la Basílica de Cuelgamuros, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la familia, que quiere enterrarlo en la Almudena. Todos recurren al Supremo. Además, gracias a un informe pericial encargado por la Fundación Francisco Franco, se paraliza la licencia municipal para exhumar al dictador, alegando problemas de seguridad. A pesar de todo, el Gobierno avanza que los restos se llevarán al cementerio del Pardo Mingo Rubio y dice cuándo será exhumado. El 10 de junio. Días antes de esta fecha, el 4 de junio, el Supremo paraliza cautelarmente la exhumación hasta conocer el resultado del recurso presentado por la familia Franco. Meses después, el 30 de septiembre, el Alto Tribunal dicta sentencia. Se puede exhumar al dictador, no es un asunto privado ni familiar, no hace falta licencia municipal porque es una obra sencilla y deberá enterrarse en Mingo Rubio. El Vaticano no se opone a la exhumación, pero el prior de la Basílica sigue sin autorizar la entrada al templo, por lo que el Supremo le recuerda que la Constitución le obliga también a él a acatar las sentencias firmes. El Consejo de Ministros fija nueva fecha.
25 de octubre no estarán los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Los nietos de Franco han seguido intentando evitar la exhumación, solicitando la suspensión en el Constitucional, que ha sido rechazada. A esto se une el archivo de la causa, que paralizaba la licencia de obras para la apertura de la tumba. Se plantean recurrir a Estrasburgo. De momento, hoy han estado presentes en la exhumación de su abuelo, casi 44 años después de esta otra imagen. Según el presidente del Gobierno en funciones, la exhumación pone fin a una anomalía democrática. Ha sido en una declaración institucional sin preguntas, en la que también ha respondido a las críticas de la oposición por electoralismo. Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Cada cual puede tener su criterio, pero el Gobierno de España anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que esto fuera posible. Y este es el momento, y así se ha hecho. Tras su comparecencia en Moncloa, el Partido Socialista ha difundido estas imágenes en las que se ve a Pedro Sánchez visitando el monumento a las llamadas 13 rosas en el cementerio de la Almudena. Ha depositado 13 rosas rojas en homenaje a las jóvenes fusiladas por el régimen franquista en 1939. Los principales partidos acusan a Sánchez de utilizar para su beneficio la exhumación. A PP y Ciudadanos les sorprende que haya coincidido con los datos de empleo y lo consideran un espectáculo que distrae de los verdaderos problemas. No se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro, las preocupaciones reales. Parece una película berlanga, que veías a la familia Franco, a Tejero, a 4 nostálgicos franquistas y al Gobierno con todos los honores, una exhumación de Estado. Vox ha presentado iniciativas en los parlamentos autonómicos para derogar las leyes de memoria histórica. Lo que hoy ha ocurrido no es responsabilidad de Pedro Sánchez, es responsabilidad del Partido Popular y de Mariano Rajoy, que han permitido que la ley de memoria histórica siga en pie. Podemos desaprueba que sea antes de las elecciones y como Esquerra Republicana advierten de que no basta para acabar con el franquismo. Es un día emocionante, pero no se me olvida que llega tarde. Los restos de Franco están en las oligarquías económicas y en una parte del aparato del Estado. El problema no es tanto que hoy se exhuma a Franco, sino que hoy aún se vota a Franco. El PNV ha lamentado que se haya sacado el féretro a hombros y con gritos de ¡Viva Franco! Ese acto de reparación se está convirtiendo en un acto de exaltación franquista. Con ese argumento, los partidos independentistas y Bildu han pedido ya que comparezca en el Congreso la ministra de Justicia. Torturas, campos de trabajo y desapariciones forzosas son algunos de los crímenes del franquismo. Sus víctimas celebran hoy la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, pero piden que no se olviden los demás compromisos de la Ley de Memoria Histórica y tampoco a las 33.000 personas que aún quedan enterradas allí en el Valle. Está completamente cambiado. Le cuesta reconocerlo porque hoy es un colegio, pero hace 8 décadas, cuando Agustín estuvo prisionero aquí, era uno de los campos de concentración del franquismo. En ellos terminaban los llamados desafectos al régimen. Yo pedía mejor la cárcel que lo que era esto, porque pasaba mucha hambre, mucha, y frío. Unos 700.000 prisioneros pasaron por campos de concentración y batallones de trabajadores. Eran sometidos a trabajos forzosos y adoctrinamiento. Ahí pasó muchos años y no se me olvida. A mí no se me olvida. Tampoco olvida Lucio los 8 días que pasó detenido en este edificio de la Puerta del Sol de Madrid, donde estaba la Dirección General de Seguridad durante el franquismo. Su delito, reunirse clandestinamente. Nada más llegar ahí, lo primero que recibían eran bofetadas, patadas, escozones. Me golpeó en los oídos y me reventó los tímpanos. Firmó la confesión que sus torturadores quisieron y lo condenaron por rebelión en un consejo de guerra sin garantías. Hasta ahora ninguna querella por crímenes del franquismo ha llegado a juicio, porque los tribunales los consideran prescritos y porque sigue vigente la ley de amnistía aprobada en 1977. Ha quedado aprobada la ley de amnistía. Las asociaciones de memoria histórica reciben la noticia de la salida de Franco del Valle con satisfacción, pero recuerdan lo que queda por hacer. Tiene que entrar allí la democracia
abrir las puertas para que los cuerpos que sean reclamados por sus familiares y puedan ser identificados también salgan de allí. Quieren que el Estado asuma la exhumación de todas las fosas del franquismo que quedan repartidas por España. Y esta tarde la Federación de Foros por la Memoria ha convocado concentraciones en distintos lugares para celebrar la salida de Franco del Valle de los Caídos y para homenajear a las víctimas de la represión. En la Puerta del Sol de Madrid han asegurado que la exhumación es un logro del movimiento memorialista. Historia del pueblo. La ley de la memoria histórica fue aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy el expresidente ha dicho en Televisión Española que la libertad y el pluralismo, dice, son ahora más fuertes en España. Nuestra democracia es hoy más perfecta y, ante todo, es un día en el que el sentimiento, el recuerdo de las personas que sufrieron injusticias, de las víctimas de la dictadura, de la guerra civil y, sobre todo, de las personas que en gran medida han estado olvidadas. Guadiana del Caudillo, en Badajoz, es uno de los puntos de la conocida como geografía del franquismo, con un nombre heredado de los 40 años de dictadura. Esta tarde, el Pleno del Ayuntamiento ha rechazado las más de 200 enmiendas presentadas contra el cambio de nombre que aprobó el equipo de gobierno, que ahora es del Partido Socialista. Vox ha anunciado que recurrirá. Días antes del cierre temporal del Valle de los Caídos, presenciamos cómo cientos de personas se fotografían ante las tumbas de Franco y José Antonio, algunas realizando el saludo fascista. Hay incluso quienes llevan a niños en brazos. A celebrar la misa como católico y a honrar a Franco, a José Antonio y a los caídos. En las últimas semanas hemos visto grandes atascos para entrar en el valle. ¿Cuánto apoyo tiene hoy el franquismo? En torno a un 25% de la población, y no ha bajado, considera que el franquismo tuvo cosas buenas y otras no particularmente buenas, pero que no por eso le desautorizan. Digamos que es una visión benévola del franquismo. Una coalición de ultraderecha convoca concentración contra la exhumación. Acudimos para preguntar sobre franquismo. Estoy aquí por Francisco Franco Bahamonde. Nos libró de muchas cosas, entre otras cosas de una dictadura peor que la que él se figura que regentó, que es la dictadura comunista. Es verdad que no había libertad política, pero los niños podían salir a la calle. No me importa que nos llamen franquistas del siglo XXI, porque no sería un delito. No deja de ser la persona que lideró un movimiento en un momento concreto, que ganó una guerra, que impuso un modelo de Estado. Aquí sigue viva la propaganda franquista. Nadie tiene una mala palabra hacia Franco, tampoco la de dictador. El régimen de Franco fue una dictadura perfecta. Todo tipo de objeciones a llamarle dictador caen por su propio peso, que ejerce el poder ejecutivo, pero también el legislativo y también el judicial. Sigue habiendo franquismo radical, a menudo violento. Es un fenómeno minoritario, pero los expertos avisan. El resurgir de la extrema derecha en Europa, incluida España, puede dar alas a estos grupos. Durante 2 días de 1975 el cuerpo de Franco estuvo expuesto en el Palacio de Oriente, el actual Palacio Real. Para lograr que estuviera en buen estado, se recurrió a un equipo de forenses que lo embalsamó. Son imágenes que recuerdan muy bien el único superviviente de aquel equipo, Antonio Piga. Hemos estado con él, nos ha contado cómo fueron esas horas en las que se ocuparon de preparar el cuerpo del dictador. Entre esta imagen y esta otra, en la que Franco se dirigió por última vez a los españoles, pasan los 50 días que usó el médico personal del dictador para preparar el desenlace final. Vicente Pozuelo me viene a ver un día y me dice: mira, Antonio, Franco está muy mal y queremos preguntar a tu padre si él podría dirigir el equipo que practicase el embalsamamiento. Padre e hijo formaron equipo y en vísperas del 20 de noviembre se produjo el aviso. Recibimos una llamada telefónica y me dice: ¿estás preparado? Se trasladaron al Hospital La Paz de Madrid. Allí sustituyeron la sangre del cuerpo por 6,5 litros de líquido conservador. Después lo maquillaron. Adiós, Francisco, de mi vida. La capilla ardiente duró casi 50 horas. ¡Arriba España! Tantas que Franco se puso a sudar.
los focos que iluminaban a Franco daban bastante calor. Como habíamos inyectado 6,5 litros de un líquido que tenía sustancias volátiles, pues se empezó a difundir, fue una gotita que apareció en la frente de Franco. Hoy el que suda es Antonio Piga, esperando que al levantar la losa lo hayan encontrado bien conservado. El cuerpo estará totalmente momificado, va a ser la piel y pegada a los huesos. Esa intuición por ahora será un misterio. Lo único intacto es el recuerdo de quien lo vio por última vez. Hoy. Esta era desde primera hora la imagen en el Valle de los Caídos y el cementerio de Mingorrubio. Mucha expectación entre los 500 periodistas acreditados, informadores de medios españoles y también corresponsales extranjeros. Ya va a entrar María. Era uno de los temas del día también para los medios internacionales. O ao cemitério de Mingorrubio. Y desde primera hora de la mañana los espacios reservados para periodistas se llenaban. En total, 92 medios españoles acreditados y 58 de 17 países distintos. Una de nuestras top stories hoy. La Guardia Civil repartía las credenciales imprescindibles para retransmitir a los pies del Valle de los Caídos o desde Mingorrubio. Pues sorprende que haya tardado tantísimos años en hacerse, 44 años después de su muerte. Eso nos contaba el corresponsal de la televisión pública de Bélgica. Para el canal alemán también era noticia. Como es un punto final, ¿no?, en una historia muy larga, una controversia jurídica también, estamos aquí y nos han pedido bastante programa, directos, piezas de noticias. Incluso la agencia internacional Reuters le hacía una entrevista a Francis Franco. Tiene mucho interés, lo vemos como un momento histórico para España y para Europa. La agencia internacional es muy destacable, ¿no? Que después de 40 años Franco todavía siga despertando estas pasiones en el pueblo español. Una noticia que ha recorrido el mundo en más de 50 idiomas. Incluso Japón ha utilizado las imágenes de televisión española para su telediario. Y en Naciones Unidas, desde donde se había pedido a España varias veces avances en la reparación de las víctimas, también allí se han hecho eco de la exhumación de Franco. Sara Rancaño, ¿qué han dicho exactamente? La ONU lo ha valorado positivamente, recuerda que este es y considera que este es un paso, una muestra de madurez democrática de nuestro país, pero también matiza que es tan solo una de las muchas medidas que lleva exigiéndole especialmente desde 2014. Lo ha dicho el máximo responsable en materia de memoria histórica de este organismo. La exhumación de Franco ha coincidido con su visita una vez al año en Nueva York para presentar su informe y poner deberes a los países. España le ha respondido que está elaborando un plan estatal de exhumaciones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarle al término de ese diálogo y ha subrayado que este no es un día para que nadie cante victoria, sino justicia, y que para que no se repita la historia hay que cumplir con el derecho internacional y para eso aún queda mucho camino. Y entre esas medidas incluyen una investigación exhaustiva de lo que ha sucedido, de los crímenes cometidos y por supuesto el enjuiciamiento y la condena a los responsables. La justicia es lo contrario a la venganza. Nos vamos ahora hasta Francia, uno de los principales países de destino de muchos exiliados españoles tras la guerra civil. En ese país buscaron refugio decenas de miles de republicanos. Queremos saber, Almudena Ariza, cómo se ha vivido hoy allí esta jornada. Sí, buenas noches. Pues hoy ha sido un día especialmente emotivo para los descendientes de los republicanos españoles. Recordemos que más de 500.000 se exiliaron aquí en Francia tras la guerra civil. París, por ejemplo, es una ciudad que cada vez más está recordando la memoria de esos españoles. Hace unos días, por ejemplo, veíamos cómo dedicaba una calle a una de ellas, a Neus Català. Hay en este momento unas 40 organizaciones en el país dedicadas a recuperar la memoria del exilio español. ¿Y cómo lo hacen? Pues visitan colegios, organizan exposiciones,
realizan documentales. Pero si para alguien ha sido hoy esta jornada especialmente emotiva, ha sido para un hombre que se llama Antonio Cascarosa, que tiene 93 años, huyó siendo niño con su familia republicana, se exiliaron aquí en Francia y hoy hemos querido ver con él las imágenes de la exhumación de Franco y ahora os vamos a contar qué es lo que ha pasado. Año 1939, Antonio Cascarosa, un niño de 12 años, huye hacia Francia tras la guerra civil, como cientos de familias republicanas. Veías gente que iban con las vacas, con todo, se puede decir, lo que la gente podía arrastrar o que los carros podían llevar, ¿verdad? Y con niños. Y con niños y con todo así. Pero acabaron en el campo de concentración de Argelès, en el sur de Francia, un infierno en la arena, enfrentados al hambre y a las enfermedades. Claro, que se pasaba hambre, claro, te diré el hambre que se pasaba. En Navidad, ¿no? Además tenías nabos y tomate y así, sí, no se pasaba mucha hambre. Por eso que uno se espabilaba, ¿verdad? Veíamos pasar ahí los muertos, pues todos los días, en el camión. Todos los días, pues la gente parecía que el que era flojo, pues moría. Hoy, a sus 93 años, Antonio siente que se ha cerrado una etapa de su vida y nos lo cuenta mientras vemos con él la exhumación de Franco. Franco para mí ahora ya es un pasado, ¿verdad? Pero lo que me hace miedo es aquellos que todavía levantan el brazo. Eso me da miedo. Por eso cree Antonio que ahora habría que seguir luchando para no olvidar. Me parece a mí que se podría hacer un museo para recordar a aquellos que sufrieron. Y Antonio lo dice pensando sobre todo en sus padres y llora al recordarlos. Con ellos habría querido hoy ver estas imágenes. El Lab de RTV.es ha preparado un especial interactivo para comparar el entierro de 1975 con el de hoy y analizar las semejanzas y diferencias entre esos dos momentos históricos. Nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de este jueves. En Cataluña, Quim Torra insiste en reclamar a Pedro Sánchez que se siente a dialogar y el presidente en funciones sigue sin responder. Los vicepresidentes de Gobierno central y autonómico, que sí mantienen contactos, tampoco se ponen de acuerdo ni sobre el momento ni sobre el contenido. Habrá diálogo y habrá política, pero la semana pasada ha sido tremendamente decepcionante el papel que ha jugado el presidente Torra. Es una excusa para no hablar con un gobierno de la Generalitat por miedo, seamos claros, por miedo a un desgaste electoral. En Cataluña continúan las protestas por la sentencia del Procés. Esta tarde en Barcelona un grupo de manifestantes ha quemado imágenes del rey y de Franco. En otra manifestación, unas 4.000 personas, según la Guardia Urbana, se han desplazado de la Plaza de la Universidad a Plaza Sant Jaume, pasando por la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Ambas protestas se han desarrollado sin incidentes. Y esto que ven es Hong Kong. Cientos de personas se han manifestado allí a favor de la independencia de Cataluña con banderas esteladas. Consideran que su causa es similar a la de los secesionistas catalanes y acusan tanto a España como a China de ser, dicen, estados autoritarios, de no escuchar sus demandas. En la manifestación han reproducido vídeos de los incidentes de la semana pasada en Cataluña. Acabo de terminar de estudiar, ni trabajo ni estudio y he venido aquí a darme de alta en el paro. Suelo trabajar temporada de verano, sustituyendo en una residencia. El viernes pasado, el día 18, fue el último día. Voy buscando a ver si encuentro algo, pero la vida se complica y hay que encontrar algo. Pues han visto y han escuchado a personas que buscan trabajo en este momento. Hoy hemos conocido los últimos datos de la encuesta de población activa. A primera vista parecen positivos, pero son los peores de los últimos años. El paro se redujo solo en 16.200 personas entre julio y septiembre. Es la cifra más baja desde el año 2012. Y el número de ocupados aumentó, pero solo lo hizo en 69.400 personas. Es el aumento más suave, la cifra más baja desde el comienzo de la recuperación económica. Se creó 3 veces menos empleo este verano que en el de 2018. En total, 69.400 ocupados más. Hay que irse a 2012 para encontrar un dato peor en un tercer trimestre, según estadística. Hay casi 19.900.000 personas trabajando. No había tantas desde hace más de 10 años. Sobre todo, aumentó el número de ocupados en el sector servicios, que por primera vez en la historia supera los 15 millones de trabajadores.
El paro bajó en 16.200 personas, la menor caída desde 2012. El número de parados supera los 3.200.000 y el número de hogares con todos sus miembros en paro supera otra vez el millón. Por primera vez desde finales de 2008 la tasa de paro está por debajo del 14%, aunque llega casi al 16% si hablamos de mujeres. El desempleo cayó de julio a septiembre en industria y servicios y subió en agricultura y construcción. En los últimos 12 meses, 111.000 personas han salido del desempleo, la mayoría hombres. El paro cae al menor ritmo de los últimos 6 años. Al Gobierno le preocupa el paro juvenil. El tercer trimestre deja más de 200.000 ninis que ni trabajan ni estudian, aunque destaca que el número de indefinidos está en máximos. Poquito a poco creemos que vamos en la buena dirección. No obstante, pues queda mucho por hacer, ¿no? Los sindicatos piden medidas para frenar la precariedad y el paro femenino. 1 de cada 6 mujeres está parada. Lo que tenemos es que acordar medidas para que la promoción de las mujeres en las empresas sea la adecuada y para que no sean siempre las paganas. Sin un cambio del modelo productivo va a ser muy difícil que se pueda crear empleo estable y con futuro. Crece la tasa de temporalidad, casi un 27% de los asalariados son temporales. Maybe do you want to share with us what you will do in the next future? Thank you. I don't have any set idea about that, but if you want more information, just ask my wife. She would know. Con esta respuesta, Mario Draghi evitaba dar pistas sobre su futuro a punto de terminar su mandato de 8 años al frente del Banco Central Europeo. Este mediodía daba su última rueda de prensa desde Frankfurt como presidente del organismo. Draghi ha aprovechado la ocasión para defender su política de tipos de interés bajos y ha lanzado también un mensaje a los gobiernos. Los que tengan margen de maniobra deben hacer más esfuerzos para reactivar la economía. Mario Draghi se ha despedido diciendo que su mayor orgullo ha sido intentar cumplir con su mandato, controlar la inflación, sin rendirse nunca. Sus primeras ruedas de prensa hace 8 años eran para anunciar bajadas de tipos y pronosticar cuándo sería una nueva bajada. Las últimas han sido para ver cuándo suben, pero esto según Draghi va para largo. Mensaje a los bancos: los tipos bajos son más positivos que negativos. Y a los gobiernos: unos deben invertir más, otros, los que tienen deudas, deben ser prudentes. Termina una época, la de un Banco Central Europeo creado a imagen del Bundesbank, pero enfrentado al Bundesbank. Se va Mario Draghi, el salvador del euro, con una frase: haré lo que sea necesario, y lo hizo. They have to agree to a general election on December the 12th. El Parlamento británico debe aprobar la convocatoria de elecciones generales para el 12 de diciembre. Lo ha anunciado, lo ha pedido el primer ministro británico, que apuesta por ese adelanto electoral para desbloquear la aprobación del Brexit. Según Boris Johnson, esas elecciones serían la condición para que el Parlamento tuviera más tiempo para estudiar el acuerdo de salida de la Unión Europea, aunque Miguel Ángel Idigoras, también en esto Johnson necesita a la oposición. Sí, Boris Johnson quiere someter esta propuesta a votación el próximo lunes en el Parlamento en Westminster. Necesita efectivamente 2/3 de la Cámara. Necesita el apoyo del Partido Laborista, que en estos momentos se debate entre abstenerse o esperar a ver qué respuesta da Bruselas respecto de la prórroga que pueda conceder. Si hay una prórroga que va hasta el próximo 31 de enero, habría tiempo más que suficiente para debatir y tramitar el acuerdo de salida de la Unión Europea, tal y como pretende Boris Johnson. La fecha tope entonces sería el 6 de noviembre. En esos momentos se disolverían las Cortes, se disolverían las cámaras y se entraría ya en el proceso electoral. La pregunta es por qué Boris Johnson quiere cerrar el acuerdo antes de ir a elecciones. La respuesta es que si consigue ese acuerdo habrá neutralizado a uno de sus principales rivales políticamente hablando, que es el partido del Brexit de Nigel Farage, un partido que sigue defendiendo la salida sin acuerdo y que sigue arrastrando con esa postura a muchos votantes conservadores. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos allí en el Reino Unido por un caso que ayer les contábamos, las 39 personas que han aparecido muertas en un camión. Hoy se ha sabido que eran inmigrantes chinos. Según la policía eran 31 hombres y 8 mujeres. La policía investiga posibles conexiones con mafias dedicadas al tráfico de personas. De este puerto belga salió hacia Reino Unido el contenedor que apareció ayer en un polígono industrial al este de Londres con 39 cadáveres en su interior. Aquí nadie detectó nada raro. Los responsables del puerto explican que si los precintos están intactos, les dan salida.
También usamos escáneres, añade, pero solo de forma aleatoria. El contenedor viajó a bordo de un barco hacia este otro puerto. Aquí lo recoge presuntamente este hombre, Moe Robinson, norirlandés de 25 años. A la media hora de ponerse en ruta, según la prensa local, él mismo llama a los servicios de emergencia para informar de que dentro del camión están los cadáveres de 31 hombres y 8 mujeres, todos de nacionalidad china, según se ha sabido hoy. El contenedor pertenece a una compañía irlandesa que lo alquiló a mediados de octubre por 275 € a la semana. Su conductor sigue detenido, sospechoso de homicidio. La prioridad de la policía es identificar a las víctimas para poder avisar a sus familiares. Su principal hipótesis, que detrás de este crimen esté una mafia de tráfico de personas. Mañana se cumple una semana de protestas en Chile y pese a las rectificaciones del gobierno, la respuesta en la calle sigue activa. El centro de la capital ha amanecido hoy con menos presencia de las fuerzas de seguridad que acumulan denuncias de abusos ante esas protestas. La frase del presidente Piñera de que el país está en guerra, decretar el estado de emergencia y mantener el toque de queda se le ha vuelto en contra. A punto de cumplirse una semana de este estallido social provocado por las desigualdades económicas, las protestas pacíficas en las calles mantienen el pulso. Los chilenos consideran una burla las tibias medidas anunciadas, no tienen miedo y seguirán en las calles para impulsar una reforma profunda de un modelo económico que les ha ahogado. Piden también una reforma de la Constitución que está vigente desde Pinochet. La mayoría de los chilenos nos insisten en que sus movilizaciones son pacíficas y que los violentos son solo unos pocos. Ha habido al menos 18 fallecidos y ya se investiga si detrás de la muerte de 5 de ellos estuvieron involucrados militares y carabineros. Y en Siria, las milicias kurdas del norte del país aseguran que se han retirado de la zona pactada entre Rusia y Turquía, aunque también denuncian que los turcos no están respetando el alto el fuego. Hoy en la reunión de ministros de defensa de la OTAN, España ha pedido a Ankara que cese los ataques, pero ha comprometido el despliegue de misiles Patriot en Turquía hasta el 31 de diciembre. La ofensiva turca es el último episodio de una guerra que dura ya más de 8 años y que ha causado muchas víctimas con duras secuelas mentales. El psiquiátrico de Alepo es el hogar de 210 pacientes. Sus mentes se quebraron por culpa de la guerra. Always in the war, the psychiatric diseases double 2, 3, 4 times. Electricity, water, everything near them collapsed suddenly, and this is make different issue of problems to our Syrian patient, inside, especially in Aleppo. Según la ONU, más de 1 millón de sirios sufre algún tipo de enfermedad mental. En el país solo hay 2 hospitales psiquiátricos. اسمي شهد تجليلاتي عمري 27 سنة أنا عايشة هون بهالمشفى لي 2 سنين ونص مكيفة ما ناقصني شي طاول بس ناقصني الدخان. A Saget Seilati la encontró la policía mientras deambulaba sin rumbo por el centro de Alepo. Su casa fue destruida. Saget apenas retiene datos. De hecho, no se ha podido confirmar su identidad porque nadie ha venido a visitarla. La crecida del río Francolí ha dejado 5 desaparecidos en Vilaverde y en Espluga. Esta tarde, Salvamento Marítimo ha encontrado un cadáver en el puerto de Tarragona e investigan si es una de las personas a las que estaban buscando. Rosa Correa, ¿qué más sabemos de esa desaparición? Bueno, pues todo sucedió en torno a las 7 de la tarde. Como decíais, un barco de salvamento marítimo estaba realizando tareas de limpieza en el puerto de Tarragona, a pocos metros de aquí, y al tratar de recuperar una boya fue cuando encontraron el cadáver de un hombre de edad avanzada. Como apareció en la desembocadura del río Francolí, creen que puede ser uno de los 5 desaparecidos por la riada. Inmediatamente llamaron a la Guardia Civil, al médico forense y al juez. Ellos a las 9 de la noche ya se ha producido el levantamiento del cadáver. En estos momentos están en el tanatorio de Tarragona y nos han dicho que en las próximas horas van a seguir trabajando para identificarlo lo antes posible y saber si es uno de estos 5 desaparecidos.
A la espera de la investigación de la Guardia Civil, aquí en la Espluga de Francolí, en Vilaver, al caer el sol han acabado las labores de búsqueda que se han desarrollado durante todo el día en el cauce del río. Aquí para encontrar a un camionero belga y a 2 hombres de 70 años que iban en su vehículo en el momento de la crecida. En Vilaver, a una mujer de 69 años y su hijo de 42 que estaban en su caravana junto al río. Mañana se reanudan estas labores de búsqueda de un equipo formado por 80 personas, bomberos, Mossos, Protección Civil, Cruz Roja, agentes forestales. Aquí quedan todavía algunos preparando los trabajos de mañana. Han participado hoy también 2 helicópteros y 5 perros de los Mossos. Mañana a este equipo han pedido unirse como voluntarios los vecinos. Es la fotografía que deja el temporal, calles hechas barrizales y cadenas humanas solidarias. Como aquí en Espluga de Francolí, esta bodega que abrió justo después de la gran riada del 94, ahora con esta lo ha perdido todo. El sector, eso sí, no ha tardado en volcarse con ellos. Las bodegas de toda Cataluña y también de la Conca de Barberá, pues en ayudarnos con una etiqueta solidaria, y 3 euros de cada de esas botellas, de cada botella, irían destinados también a la causa. También se ofrecen los vecinos, como pueden. Nos están ayudando a limpiar con motosierras, mangueras de agua. Aquí en Montblanc, Dolores también lamenta la pérdida de su restaurante, aunque le alivia pensar, dice, que su familia está a salvo. 11 años de trabajo pues que se ha ido al garete en un rato. En Albi los destrozos comienzan a dar cifras. Un centenar de casas han quedado anegadas por el río Corb. Esto es lo que queda del negocio de Joan. Antes era una nave de ropa de trabajo. Calcula que las pérdidas alcanzan los 100.000 euros. Se hundió el tejado y entonces lo de dentro está todo destrozado. Los alcaldes piden a las autoridades que se hagan cargo del mantenimiento y limpieza de los ríos para evitar volver a ser testigos de esta imagen. Aquí en Mallorca ni rastro de las 2 personas desaparecidas desde ayer por la tarde, cuando se las llevó un golpe de mar mientras estaban paseando por una zona de rocas aquí en Santanyí, en el sureste de la isla. Así lo alertaron 2 testigos diferentes al 112 y a los que se da total credibilidad. No obstante, a esta hora todavía no consta ninguna denuncia por desaparición, según nos ha confirmado la Guardia Civil. En principio se busca a 2 turistas extranjeros, pero como decíamos, de momento no falta nadie en ninguno de los hoteles de la zona. Mañana continuará la búsqueda y en este dispositivo que se ha desplegado hoy se añadirá además un dron de la Dirección General de Emergencias de Baleares. Esta tarde ha ingresado en prisión provisional el hombre detenido por asesinar a su expareja en Denia, en Alicante. Está acusado de homicidio, de quebrantar la orden de alejamiento que tenía y de allanamiento de morada. Supuestamente entró en la casa de la víctima por una ventana y la mató en presencia de su hija de 11 años. En febrero ya había sido condenado por 2 agresiones a la mujer y otras 2 a la menor. Un juzgado ha condenado a la Comunidad de Madrid por el acoso escolar racista a una niña de 10 años. La sentencia considera probado que la menor sufría insultos constantes, intimidaciones y amenazas de sus compañeros. Asegura que el colegio no hizo lo suficiente para evitarlo y que relativizó el problema. Por eso condena a la comunidad a indemnizar a los padres con 7.500 euros. Con motivo del juicio, la familia lanzó una campaña en las redes para tratar de visibilizar el acoso con tinte xenófobo en las aulas. Los restos mortales de Camilo VI descansarán en Alcoy, en su ciudad natal, junto a sus padres. Allí en el ayuntamiento se ha instalado hoy la capilla ardiente con las cenizas del cantante. Centenares de amigos, vecinos y admiradores han pasado a darle su último adiós. La serie de televisión más premiada de la historia nos muestra su universo. Cobra vida la llegada de Daenerys a Invernalia con su espectacular abrigo y el día a día de Jon Snow. Nuestro guía de lujo, Isaac Hempstead Wright, uno de sus protagonistas, nos muestra sus preferencias. I think probably Marjorie's dress, all these amazing floral details on it. That's the kind of dress I think anyone would pay thousands of pounds or dollars or whatever for on a posh shopping street. Estas genuinas piezas de arte han llevado meses de trabajo. Suponen, según los actores, la mitad de la actuación, pero resultan en algunas ocasiones difíciles de llevar. So when you have a shirt and then a jerkin over that, then a cape, and then in the winter time another leather cape, a sword,
you feel the kilos. En el recorrido por los 7 reinos encontramos a los caminantes blancos, la cabeza de dragón o la mano de Jaime Lannister. También la oportunidad de revivir algunas escenas y plasmar nuestra cara en la sala de los rostros. Even if you're not a Game of Thrones fan, it's so amazing to come here. 8 temporadas lucharon para conquistar un trono de hierro en el que ahora nos podemos sentar en Madrid. Ganas de afrontar este reto, seguramente uno de los más difíciles o más difícil de mi carrera, pero bueno, con el equipo yo creo adecuado, con el copiloto adecuado y con muchísimas ganas de aprender. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vaya Rally Dakar que nos espera. Los dos únicos españoles que han ganado la carrera en coches, Carlos Sainz y Nani Roma. Marc Coma, 6 veces ganador en motos y que va a debutar como copiloto de la guinda. Carlos Sainz, doble campeón del mundo de Fórmula 1, que ha confirmado este mediodía que estará en la salida en Arabia Saudí. Lo veremos aquí en Televisión Española a partir del 5 de enero. Fernando Alonso, al Dakar siempre hay retos. ¿Y qué reto? Probablemente uno de los más difíciles o el más difícil de mi carrera. Si puede ganar. Muy osado, ¿no? Pensar en una victoria. Incluso Sebastián Loeb, el mejor piloto de rallies de la historia, todavía no ha conseguido el Dakar. Imagínate yo que vengo del asfalto, ¿no? Eso dijo en el Rally de Cataluña, un mundial en el que no se ve. Creo que eso no, lo veo más complicado que el Dakar incluso. En el Dakar, Alonso al mando de un Toyota junto a Marc Coma, que también se estrena de copiloto. Pues para mí era imposible decir que no, o sea, no había ni momento de pensárselo, ¿no? Pasó el rodaje en el Rally de Marruecos, lo que no cambia es el mensaje de alguien que se conoce el paño. Carlos Sainz avisa. Pues darán guerra, como siempre, porque conociéndole seguro que queda guerra. Todo en un escenario nuevo para todos, primer Dakar en Arabia Saudí. Jueves de fútbol europeo, así que Europa League, están jugando Sevilla 0, Dudelange 0 en el descanso, partido que ha comenzado a las 9, igual que el Getafe-Basilea, Getafe 0, Basilea 1. Y ha terminado ya hace un rato el español Ludogorets, partido con victoria del equipo español. Vamos a ver los goles. El gol, mejor dicho, este que vemos conseguido por Víctor Campuzano y que ha dado la victoria al conjunto catalán en el campo del Ludogorets búlgaro. Una victoria que pone al español líder del grupo, el español que tuvo que sobreponerse a la expulsión de Javi López tras esta entrada. Sergio Ramos ha pagado 1 millón de euros a Hacienda para regularizar su situación. Durante los años 2012, 13 y 14 cedió a una sociedad parte de sus ingresos para pagar menos impuestos. Esto es lo que dice Hacienda. Ramos ha pagado la cantidad, pero al mismo tiempo ha presentado un recurso en el que pide la devolución de las cantidades entregadas, al entender que no ha hecho nada ilegal y que todo ha sido un cambio de criterio por parte de la agencia tributaria. Penúltimo capítulo del culebrón del aplazamiento del Clásico al 18 de diciembre. La Liga de Fútbol, que propone el 4 de diciembre, anuncia recursos a los tribunales ordinarios y al Consejo Superior de Deportes. El argumento de la patronal es el posible daño económico en la venta de los derechos a los operadores audiovisuales por coincidir con partidos de Copa del Rey. La fecha no se suspende de momento porque no va a solicitar medidas cautelares. Muy pendiente del Clásico estará el Atlético de Madrid, día de inauguración de un avión monumento donado por el Ejército del Aire. 80 años después de la unión entre el Athletic y la aviación, el actual capitán de la nave no pasa por su mejor momento. Coque responde a los pitos. Mucha gente que me apoya y gente que pues, no ha estado de acuerdo con cómo estoy jugando, pero bueno, tengo total confianza en mí mismo, el club tiene confianza en mí, mi entrenador, mucha gente tiene confianza puesta en mí. Atlético precisamente y Real Madrid junto a Liverpool y Chelsea, los últimos ganadores de Champions y Europa League, serán 4 de los 8 equipos europeos en el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. Será cada 4 años con 24 equipos y a finales de junio. La primera edición anunciada por Infantino en China en 2021. Rafa Nadal ha vuelto a jugar un partido esta tarde, llevaba más de un mes sin hacerlo desde que disputó la Laver Cup. Ha jugado un partido de exhibición en Kazajstán con Novak Djokovic, partido benéfico que ha ganado el español 6-3, 3-6 y 11-9 en el Super Tiebreak. Recordemos que esta rivalidad se va a prolongar durante todo el año para ver quién termina como número 1 mundial
en este 2019. Como Rafa Nadal, también oro olímpico, Carolina Marín se ha clasificado esta tarde para los cuartos de final del Abierto de Francia. Ha ganado 21-18 y 21-17 a la japonesa Okuhara, que fue precisamente quien la eliminó en el torneo disputado hace unos días, el Abierto de Dinamarca. Y terminamos con ciclismo. Esta tarde se ha presentado el Giro de Italia 2020. Va a salir de Hungría, donde se van a disputar las 3 primeras etapas. Los más destacables, los 59 kilómetros contra el reloj, el doble prácticamente de los que tendrá el Tour de Francia del año que viene. La montaña más dura se va a concentrar en la última semana de carrera en los Alpes. Ecco le maglie del Giro d'Italia, la maglia bianca. Mañana más deporte a esta hora en el Telediario. Les esperamos. Muy buenas noches, Carlos. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Hasta mañana. Terminamos ya el Telediario, nos vamos. Se quedan ahora con el tiempo y con Mónica López, pero antes les dejamos con un resumen en imágenes de la noticia que ha marcado este jueves: la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Que pasen una muy buena noche.